presentar este tipo de actividades a ustedes, ya que son el centro de la empresa. Contífico les trae sistema contable, punto de venta, facturación electrónica y lo nuevo de hoy, Mercado 593. Si ustedes desean saber más de Contífico, por favor registrarse en nuestra página web www.contifico.com. También para conocer más sobre todos nuestros demás programas, foros, capacitaciones que tenemos para ustedes, seguirnos a través de nuestras redes sociales, ya que ahí les comentamos todo lo nuevo que traemos para ustedes. La metodología de hoy es sencilla. Ustedes van a recibir esta capacitación totalmente gratis y van a poder interactuar por medio del módulo preguntas. Ya aquí veo que muchos están alzando sus manos, están escribiéndonos y está excelente, ya que ese es el modo que nosotros nos vamos a comunicar con ustedes. Aquí también Héctor Bisuete, por favor pon la cámara para poderte presentar. Él es quien va a estar con ustedes dándoles todo el tema de flujo de caja para empresarios y contadores. Héctor Bisuete, bienvenido. Aquí te dejo con tu público. Sean ustedes bienvenidos y los invitamos a permanecer conectados. Muchas gracias. Hola Camila, muchas gracias por la presentación y vamos a comenzar el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Camila, por favor, si me dejan compartir la pantalla. Listo. Al parecer está compartida la pantalla. ¿Me confirman si se ve? Sí, Héctor, se ve súper bien. Está en orden. El tema que me han pedido que comparte el día de hoy es un tema relacionado con el flujo de caja. Si bien es cierto que nosotros no vamos a preparar un estado financiero de flujo de caja, porque más bien el enfoque que le queremos dar a esta presentación es cómo nosotros deberíamos gestionar y manejar el flujo de caja cuando las empresas, cuando las compañías entran en crisis. Y que justamente esperamos que lo que hoy día vamos a compartir les sirva para poder gestionar el flujo de caja, la liquidez en sus compañías. El contenido que tenemos previsto para el día de hoy es, en primera instancia, vamos a hacer una pequeña introducción con ciertos temas de actualidad, se podrían decir, y luego vamos a hacer una revisión de ciertos temas conceptuales que tiene que ver con estados financieros y el ciclo del dinero. Estos temas son importantes para que luego podamos ya asentar esos conocimientos en la preparación y realización de un pronóstico de caja a corto plazo, que es la metodología que nosotros sugerimos y que nosotros hemos trabajado ya con varios clientes e implementado este procedimiento para que puedan gestionar y manejar su caja en estas épocas en las que seguramente todas las empresas que nos están viendo han disminuido sus ingresos, han disminuido su personal y por lo tanto, de cierta manera, nos encontramos en una época de crisis. Bueno, vamos a comenzar con el tema de la introducción. Generalmente la interrogante que tenemos cuando hablamos de caja es ¿por qué me falta el efectivo? Esta pregunta generalmente la realizan los dueños de las empresas, los gerentes, hacia su área financiera, hacia su área contable, ¿sí? Y la respuesta que nosotros damos a este interrogante básicamente está prevista con dos conceptos, con dos aristas. La primera opción por la que me puede faltar efectivo es porque tal vez mi negocio no es tan bueno como yo creo. ¿Y cómo yo puedo darme cuenta si mi negocio es bueno o no es bueno? Esto nosotros lo podemos mirar en el estado de resultados, en la última línea de mi estado de resultados. Si la última línea de mi estado de resultados es una pérdida, es un número rojo, es un número negativo, entonces quiere decir que mi negocio no es tan bueno porque los ingresos que yo estoy recibiendo son consumidos por los costos y por los gastos. Por lo tanto, yo no soy rentable, yo no estoy generando utilidades y eso quiere decir que mi negocio no es tan bueno.
Una vez que nosotros hacemos esa revisión, que puede ser la primera opción por la que me falta el efectivo, por lo que estoy perdiendo en mi estado de resultados, la otra opción por la que me puede estar faltando el efectivo es que todo el efectivo que mi negocio genera está en el capital de trabajo o está invertido en el tema de las necesidades operativas de fondos. Estos conceptos, tanto de capital de trabajo como el concepto de las NOF, vamos a justamente a revisarlo en la parte que les decía, en la parte introductoria, que es el tema de la revisión de conceptos básicos, para luego asentar estos conceptos en la preparación de un flujo de caja. Hace 3 meses que comenzó este tema de la emergencia sanitaria a nivel mundial, y cuando ya se empezaron a ver las primeras medidas que se empezaron a adoptar los gobiernos, que fue especialmente el tema de la eh, paralización a la libre movilidad humana, la paralización de eventos masivos, de concurrencia masiva. Los gerentes, los dueños de empresas, los que administran el flujo de caja de las compañías, tuvieron una reacción. ¿Y cuál fue esa primera reacción? Es, me siento en mi caja, es decir, que no le pago a nadie. Con esta primera reacción que tuvimos en primera instancia por parte de las empresas, luego a medida que iban pasando los días, a medida que íbamos teniendo también mucha más información acerca del desarrollo de la pandemia a nivel mundial, nosotros nos dábamos cuenta que no era posible eh, sostener esta medida, no era posible no pagar a nadie. Entonces, es por eso que es importante el tema que estamos tratando el día de hoy, porque el tema, esperamos que con el desarrollo de esta charla, de este webinar, podamos al final nosotros responder a quién yo le puedo pagar, cuánto le puedo pagar y cómo le puedo pagar, ¿sí? Ese es el objetivo y en base a eso estamos nosotros enmarcados en desarrollar este webinar para que ustedes al final puedan responder estas interrogantes. Una vez que nosotros ya han transcurrido 3 meses y la mayoría de cantones en nuestro país ya incluso están en semáforo amarillo, algunos están en semáforo verde, eso quiere decir que las actividades económicas ya se están reanudando, ya se está abriendo nuevamente a la actividad económica. Hay que tomar en cuenta que el impacto del COVID, como ya nos pasó estos 3 meses, es algo temporal. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la recuperación será extremadamente lenta. Lo que nos vamos a demorar en recuperarnos va quizás a ser más grave que el impacto del tiempo que estamos parados. Si nosotros vemos las estadísticas de la última crisis financiera a nivel mundial y también y crisis económica que generó la Segunda Guerra Mundial, si bien es cierto que se paralizaron actividades, pero el desarrollo de las actividades económicas después, el recuperar esas actividades económicas después de esa paralización, es lo que es más complicado. Y aquí les muestro un dato de actualidad que apenas a inicios del mes de junio publicó el Banco Central del Ecuador y hace una proyección de que el decrecimiento del PIB del Ecuador en el año 2020 va a tener un decrecimiento del menos 8.14%. Y este dato es uno de los datos más optimistas, porque si nosotros vemos estadísticas del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, los números son más graves. Entonces, si bien es cierto que en ciertos sectores ya se ha recuperado la economía, no al 100%, porque hay que estar conscientes que tal vez cuando ya llegue fin de año, si comparamos los ingresos de este año con el año actual, con el año anterior, los ingresos van a reducirse entre un 30 y un 50%. Es necesario considerar que para toda esta nueva normalidad en la que nos encontramos, es primordial, es importante
una buena gestión del efectivo, una buena gestión de la caja de las empresas. Y como les dijimos en un inicio, no es cuestión de sentarnos en la caja y decir no voy a pagar a nadie, ni a los empleados, ni a los proveedores, sino que más bien nosotros tenemos que hacer que la economía circule. Había un post en redes sociales que se publicitó mucho, que es, si a mí me pagan, yo también pago. Entonces, es importante que tomemos en cuenta esa consideración y hagamos circular a la economía. Sin embargo, como no vamos a estar todos al 100%, es necesario realizar una gestión adecuada de todos estos temas. Entonces, eso ha sido un poco el tema de la introducción y luego a continuación sí ya vamos a ver ciertos conceptos que tienen que ver con estados financieros y el ciclo del dinero. Estos conceptos es necesario que los conozcamos para luego poder asentar estos conceptos en un modelo de flujo de caja. Entonces, ¿cómo es el ciclo de la economía en una empresa? Nosotros tenemos unos inversores. Estos inversores tienen recursos y estos recursos, una vez que los inversores aportan a una entidad, a una compañía, quienes administran la compañía realizan inversiones. Una vez que realizan inversiones, estas inversiones pueden ser compras de activos fijos, compras de inventarios, compra de bienes inmuebles, compras de oficinas. Entonces, una vez que conocemos que existen recursos y existen inversiones, es que nosotros conformamos el primer estado de el estado de situación financiera o el balance general, que está conformado, las inversiones se los conocen como activos y los recursos se los conocen como pasivos y como patrimonio. Y aquí es donde se cumple la igualdad de la ecuación contable, que los activos deben ser igual a los pasivos más el patrimonio. Pero ¿para qué realizan las inversiones? ¿Para qué se realizan las inversiones? Entonces, básicamente las empresas realizan inversiones para poder gestionar su giro de negocio. Entonces, tenemos que un ejemplo, ¿no? Una fábrica textil realiza una inversión en maquinaria realiza una inversión en maquinaria e inventario para poder producir su inventario. Y una vez que nosotros producimos el inventario, el objeto de ese inventario es que se traslade al cliente y que nosotros podamos tener una rentabilidad, podamos tener una utilidad de eso. Es decir, que si a mí me costó producir una corbata $10, yo lo pueda vender en un valor más alto de esos $10 para poder producir valor para la empresa, para poder producir una ganancia para la entidad. Entonces, si volvemos acá al cuadro que los presentamos inicialmente del ciclo del dinero, nosotros tenemos que la empresa tiene los recursos y esos recursos los transforma en inversiones para poder obtener una ganancia o una utilidad. Esta ganancia o esta utilidad está detallada en el estado de resultados. El detalle de la ganancia viene a estar conformada en el estado de resultados y básicamente son las ventas menos el costo de ventas y menos los otros gastos y se obtiene una utilidad o ganancia. Esa utilidad o esa ganancia luego tiene que ser devuelta a los inversores porque ellos fueron los que pusieron los recursos en un inicio. Entonces tenemos aquí ya básicamente plasmados los dos principales estados financieros, que son el estado de situación financiera o balance general, donde está el activo, el pasivo y el patrimonio, y el estado de resultados, donde tenemos los ingresos, costos, gastos, y la última línea es la utilidad. Ahora, los inversores pueden existir inversores de dos tipos. Pueden existir inversores que son acreedores o pueden ser inversores que son accionistas. A los inversores que son acreedores, nosotros les devolvemos su dinero y además de devolverles su dinero, les devolvemos la ganancia a través de los intereses, a través del pago de intereses. En cambio, a los que son accionistas, a los que son dueños de la empresa, nosotros le devolvemos su inversión a través de lo que son los dividendos. Entonces es así como nosotros complementamos el ciclo del dinero en una empresa. Como ustedes ven, todo nace de los inversores
y a la final todo regresa a los inversores, pero tiene que regresar más grande, es decir, tiene que regresar, si son terceros o acreedores, debe regresar la inversión más los intereses, o si son accionistas, debe regresar a través de dividendos. Entonces vamos ahora a centrarnos en cada uno de los puntos que nosotros hemos conversado. Entonces en un inicio vamos a tratar acerca de lo que son los recursos, es decir, el pasivo y el patrimonio, ¿sí? En el tema de los recursos se pueden clasificar según su procedencia, como lo habíamos comentado. Y también se pueden clasificar los recursos por su plazo. Entonces tenemos que los recursos según la procedencia pueden ser de terceros y en los estados financieros los llamamos pasivos. Y si son recursos propios, en el estado de situación financiera se llama patrimonio neto. En cambio, si clasificamos a los recursos por el plazo, vamos a tener recursos de corto plazo, que va a ser el pasivo corriente, y vamos a tener recursos de largo plazo, que es el pasivo no corriente. Y también vamos a tener el tema de que es patrimonio, es un recurso que no tiene plazo, es un recurso que no va a devolverse, sino hasta que en el caso de una liquidación, ahí se devuelve el patrimonio a los dueños. Entonces, tenemos el patrimonio, que es un recurso que no tiene plazo, y tenemos recursos de corto plazo y recursos de largo plazo, que en el estado financiero están como pasivos corrientes y como pasivos no corrientes. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que también existe un recurso que se lo llama ya en el tema de las finanzas el recurso espontáneo. Este recurso espontáneo no es una cuenta como tal en el estado de situación financiera. Sin embargo, para efectos de análisis financiero, para efectos de realizar una planificación, una planeación financiera, este recurso espontáneo es sumamente importante. Entonces, ahorita nos vamos a desapegar un poquito del tema contable y más bien nos vamos a adentrar en el tema financiero, y es por eso que hemos hecho toda esta explicación en un inicio, con el objetivo de transformar el tema contable, que generalmente los contadores lo tenemos claro, a términos que se utilizan en el tema de finanzas operativas. Entonces, ¿qué es el recurso espontáneo? Me dice, es un recurso que surge de las operaciones. Es un recurso que no tiene costo financiero. Y un ejemplo de este recurso espontáneo son las cuentas por cobrar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es este recurso espontáneo? Son recursos que nosotros, una vez que la entidad, la empresa empieza a tener operación, empieza a tener funcionamiento, nosotros los obtenemos sin ningún costo. Y a medida que nosotros vayamos creciendo en ventas, generalmente este recurso espontáneo también va a ir creciendo. Entonces aquí tenemos que está en la clasificación de los recursos, ¿no? El pasivo corriente, el pasivo no corriente y el patrimonio neto. Entonces, con el recurso espontáneo incluimos una nueva forma de obtener recursos, que viene a ser el tema del recurso espontáneo. Entonces, acá tenemos el tema ya hablando de recursos financieros. Tenemos cómo se clasifican los recursos. Tenemos recursos por el plazo, vamos a tener recursos permanentes y deuda de corto plazo, y por la procedencia vamos a tener los recursos propios, que es el patrimonio neto, y el tema de la deuda. ¿Para qué es importante este tema del recurso espontáneo que acabamos de ver? Es justamente necesario tener claro este concepto, porque nos sirve para definir las necesidades operativas de fondos, o las NOF. Entonces, ¿qué son las necesidades operativas de fondos o las NOF? Es lo que la entidad necesita para poder operar de forma continua. La caja que la entidad necesita para poder operar de forma continua. Entonces, para poder entender este concepto, también nosotros necesitamos tener claro el tema de las inversiones, que es el tema de los activos. Entonces, tenemos inversiones de corto plazo e inversiones de largo plazo. En las inversiones de corto plazo es lo que
contablemente está registrado como activo corriente. Estas inversiones de corto plazo generalmente crecen con el crecimiento de las ventas, con el aumento de las ventas. Es decir, si mis ventas son más grandes, yo voy a necesitar más caja, yo voy a necesitar más cuentas por cobrar, yo voy a necesitar más inventarios. Es lo que en tema de finanzas se lo conoce como la inversión sin querer. Es decir, si yo estoy consciente que quiero incrementar las ventas de mi empresa, también voy a tener que estar consciente que voy a tener que incrementar mi inversión en los activos de corto plazo, en cuentas por cobrar, voy a tener más cuentas por cobrar, voy a tener más inventario, voy a necesitar más caja. Y tenemos el tema de la inversiones de largo plazo. Las inversiones de largo plazo son lo que generalmente lo conocemos como los activos fijos o los activos no corrientes, y en cambio estos activos tienen la peculiaridad de que se desgastan con el uso, y generalmente se desgasta en el uso, contablemente se lo presenta como la depreciación o la amortización de los activos, dependiendo si son activos fijos o activos intangibles. Entonces aquí tenemos que los recursos básicamente están clasificados en activo corriente y en activo fijo. Por lo tanto, las necesidades operativas de fondo las o no va a ser igual a lo que va a ser igual al activo corriente menos el recurso espontáneo. Es decir, las necesidades operativas de fondo es lo que la entidad necesita para su funcionamiento, pero también hay que tomar en cuenta que cuando nosotros salimos a operar, también vamos a obtener un recurso espontáneo sin costo financiero, sin interés. Por lo tanto, la fórmula de las no justamente es esa, ¿no? Activos corrientes menos recursos espontáneos. Aquí un poco para complementar el tema, el concepto de los recursos, tenemos lo que es el activo neto. Entonces, el activo neto básicamente va a estar financiado por lo que es el recurso espontáneo, la deuda de corto plazo y el recurso permanente. Y cuando ya se realiza una planificación financiera, es importante determinar a qué plazo financiamos el activo neto. Entonces, por ejemplo, dentro del activo neto va a estar el activo fijo y las NOV. Entonces, las NOV, ¿a qué plazo yo financio? ¿A corto plazo o a largo plazo? El activo fijo, ¿cómo lo financio? ¿A corto plazo o a largo plazo? Entonces, eso forma parte de la estructura financiera de una empresa y es necesario tenerlo claro, porque si yo no estoy apalancado de manera adecuada, tal vez yo voy a terminar trabajando solamente para pagar intereses al banco y no estoy distribuyendo los beneficios que debería estar distribuyendo a los dueños. Entonces, por lo tanto, es importantísimo tomar en cuenta esa estructura. Y como les decía, esto es tema ya de una adecuada planificación financiera. No tiene mucho que ver con el tema de caja, pero es importante hacer esa aclaración y que como empresarios, como financieros, nosotros también enfoquemos esos conceptos hacia nuestras empresas. Entonces, hemos visto lo que es básicamente los conceptos del estado de situación financiera o balance general. A continuación, vamos a revisar ciertos conceptos relacionados con el estado de resultados. Entonces, vemos que la composición de un estado de resultados, básicamente tenemos las ventas, que son los ingresos que genera la operación de la empresa. Luego vamos a esas ventas, vamos a disminuirlas, vamos a restar lo que es el costo de la mercadería vendida. Y ese resultado vamos a tener una utilidad bruta. ¿Por qué bruta? Porque todavía de esa utilidad tenemos que restar otros gastos, que son los gastos comerciales, los gastos administrativos y los gastos generales. Una vez que la utilidad bruta restamos todos estos otros gastos, nosotros tenemos un beneficio operativo, una utilidad o una pérdida operativa, que en inglés lo conocemos como el EBIT. Luego del EBIT es donde empezamos nosotros a pagar a los inversionistas que pusieron su capital. Entonces, es que pagamos a los acreedores, a los terceros, si nos prestaron a través de deuda, pagamos los intereses, pagamos al fisco el impuesto a las ganancias, el impuesto a la renta, y luego tenemos el beneficio neto, que es en cambio lo que se distribuye a los dueños de la entidad.
Entonces, es importantísimo hacer también un análisis de nuestro estado de resultados, porque si de inicio nuestro estado de resultados va con pérdida, entonces ese es el motivo por el que nos está faltando la caja. Aquí tenemos igualmente representado de forma gráfica que de la utilidad se distribuye los intereses para pagar a los bancos, a los acreedores, a los terceros, y del beneficio neto, en cambio, se distribuye para pagar a los dueños de la entidad. Y finalmente, otro concepto que es importante tenerlo en cuenta es el tema de lo que es el capital de trabajo. Entonces tenemos que el capital de trabajo es igual a los recursos de largo plazo que sobra después de financiar el activo fijo. Entonces aquí tenemos que el activo fijo básicamente va a estar financiado por el recurso permanente, y si nos sobra de ese recurso permanente es lo que nosotros tenemos como capital de trabajo. Y si de ese capital de trabajo nos falta para poder completar nuestras necesidades operativas de fondos o nuestras NOF, ahí es cuando nosotros tenemos que salir a buscar dinero de terceros. Vamos a tener que hacer créditos con instituciones financieras justamente para cubrir esos fondos, esas necesidades operativas de fondos, ¿sí? Generalmente suele salir la pregunta de que si el capital de trabajo y las NOF son lo mismo. Con este concepto creo que debería quedar claro que el capital de trabajo y las NOF no son lo mismo. Podríamos hacer una analogía diciendo que las NOF es como un vaso. Entonces, es el vaso que tenemos nosotros que llenar con capital de trabajo. En cambio, el capital de trabajo sería el líquido que llena el vaso. Si no me alcanza con capital de trabajo para llenar todo el vaso, yo igualmente para seguir operando necesito conseguir esos fondos. Tal vez ahí es cuando yo empiezo a aplazar los pagos a mis proveedores para obtener más recurso espontáneo, o es que yo empiezo a buscar fondos de terceros, ya sea a través de contratos a mutuo o a través de créditos con instituciones financieras. Entonces, estos conceptos, ¿para qué los hemos dado? Estos conceptos los hemos dado con el objetivo de que sean asentados en esta propuesta que es la que nosotros realizamos y es la metodología que nosotros hemos usado con los clientes que nos han pedido que les ayudemos justamente en la gestión financiera de la crisis. Entonces, en el tema ya de la gestión financiera de la crisis, lo relacionado con el flujo de caja, nosotros recomendamos realizar esta metodología. Esto no es algo nuevo, esto ya tiene eh, muchos años, esta teoría. Y generalmente las empresas justamente la utilizaban, por ejemplo, cuando existen procesos de fusión, cuando existen procesos de adquisición de empresas, ya utilizaban esta metodología. ¿Por qué? Porque esta metodología nos permite, de cierta manera, ver en el corto plazo las necesidades de flujos de caja que yo voy a necesitar o los sobrantes que yo voy a tener en el flujo de caja. Nos vamos a ver un poco de conceptos con respecto a eso. Dice, ¿qué es un pronóstico de caja a corto plazo? Es una estimación del efectivo que tiene, es una estimación del efectivo que tiene, el efectivo que espera recibir y el efectivo que espera pagar de su negocio durante un cierto periodo, generalmente 13 semanas. Entonces, aquí hay una diferencia, ¿no? Con los presupuestos que generalmente preparan las empresas. Entonces, el presupuesto generalmente lo hacen un presupuesto anual y luego lo hacen un presupuesto a mediano plazo, unos 5 años, y las empresas que tienen ya una planificación más estructurada incluso lo hacen a largo plazo, el tema de presupuestos. Esto no es un presupuesto, esto es un pronóstico, un flujo de caja a corto plazo. Y este corto plazo, la metodología lo sugiere que debería ser a 13 semanas. ¿Por qué? Generalmente esta metodología nosotros la empezamos a utilizar hace 3 meses, cuando comenzó el tema de la crisis y de la emergencia sanitaria, y que las empresas ya no vendían, entonces ya no tenían caja, los clientes ya no les empezaban a pagar, y es cuando las empresas empiezan a entrar en un estrés financiero y no saben qué hacer con la poca caja que tienen o cómo manejar, qué decisiones tomar con la caja que tienen, ¿sí? Sin embargo, nosotros actualmente también le vemos útil, porque no es que las actividades se han reanudado al 100% y todo ha vuelto a la normalidad.
sino más bien como ustedes les presenté en un inicio, la estadística es que hasta diciembre el tema de la contracción de la economía va a seguir. Es decir, mis clientes no me van a volver a pagar como me pagaban antes. Yo no voy a volver a tener los mismos ingresos que tenía antes. Por lo tanto, si yo estaba acostumbrado a realizar cierto tipo de gastos, a mantenerme con cierto nivel de gastos, y no voy a tener los suficientes ingresos como para cubrir estos gastos, yo voy a estar en un estrés financiero, un estrés de la caja. Y por eso es importante esta herramienta, para que igualmente nosotros vayamos monitoreando cómo va esa caja. Dice, básicamente se trata de tener información lo suficientemente buena como para anticiparse, para tomar las decisiones comerciales correctas. ¿Por qué es importante? Proporciona visibilidad de su posición de caja futura y resalta si su posición de caja será ajustada y cuándo. Esto le permite actuar a tiempo para superar una crisis de liquidez. Los acreedores, bancos y accionistas a menudo requieren información para evaluar si el apoyo financiero solicitado es suficiente o excesivo. También querrán ver su presupuesto o planificación financiera para los próximos 12 meses. Como les indiqué, esto no es un presupuesto ni es una planificación financiera, sino más bien es una herramienta para nosotros poder anticiparnos y poder ir viendo cómo uso la caja o qué necesidades de caja yo voy a requerir en el corto plazo con la finalidad de anticiparme, con la finalidad tal vez de si existe un cliente importante del que necesito cobrarle, o sea, hacerle la gestión adecuada, hacer la gestión adecuada con ese cliente para poder cobrar. O si voy a necesitar en unas 3 semanas para pagar la nómina, un crédito con el banco, anticiparme y poder ir a conversar ya con el banco con anticipación, y que no es que lleguen las 3 semanas y recién ahí me quedo con la caja negativa y se paraliza la compañía. Ventajas de contar con un flujo de caja de corto plazo. Mira al efectivo que ingresa y al efectivo que sale de las cuentas bancarias y se puede comparar directamente con las transacciones en su extracto bancario. Proporciona una imagen más clara de cuánto dinero tendrá en una semana determinada y por lo tanto cuánto puede pagar a los acreedores. Le ayuda a determinar si necesita cobrar deudas específicas adeudadas por los clientes o retrasar los pagos durante una semana, por ejemplo, para poder pagar la nómina. Le brinda una visión mucho más detallada de cuánto dinero tiene y cuánto tiempo tiene para solucionar los problemas de liquidez que puedan surgir. 5 pasos para preparar un flujo de caja de corto plazo. Entonces, el primer paso para preparar un flujo de caja de corto plazo es comience con lo que sabe. Y generalmente, ¿qué es lo que nosotros sabemos y es real? Es irnos a revisar los extractos bancarios, a revisar los estados de cuenta y si comienzo hoy, entonces veo el saldo que yo tengo en bancos el día de hoy. Igualmente, si tal vez yo manejo fondos de caja o fondos de caja chica, ir a hacer un arqueo y revisar efectivamente con cuánta caja cuento el día de hoy. Comenzar con lo que se sabe. Luego dice, incluir otros recibos o pagos que sabe que sucederán. Entonces, por ejemplo, yo sé que cada 15 tengo que pagar la nómina o que cada 30 tengo que pagar la nómina, que que los primeros días del mes yo tengo que realizar los pagos de servicios básicos, yo tengo que realizar los pagos de la nómina, los pagos de tarjetas de crédito, de acuerdo a las tablas de amortización de los créditos con instituciones financieras. En fechas específicas se hacen también las amortizaciones de intereses, de capitales. Si yo tengo emisión de obligaciones, igualmente en las tablas de amortización vamos a tener las fechas específicas que yo pago los intereses o pago el capital. Entonces, incluir en ese flujo de caja de las próximas 13 semanas, por lo menos, los datos que yo sé que son reales y que van a suceder. Luego, aquí viene la parte de la introducción y se podría decir que es la parte más complicada de la preparación de este flujo de caja de corto plazo, que es el tema de la estimación de cobros futuros, pagos futuros, y de la operación de la empresa futura, es decir, una proyección del estado de resultados y una proyección de las necesidades operativas de fondos que necesitaría la entidad
en las próximas 13 semanas. Comprobar si se ha dejado algo fuera. Siempre es bueno realizar una comprobación y luego validar los resultados. ¿Cómo nosotros proyectamos las NOV? Entonces, hay que tomar en cuenta que las NOV básicamente es el tema, es el activo corriente y vamos a tener que hacer una estimación de lo que es la caja. Entonces, una entidad siempre va a tener una caja mínima o una caja para poder operar por cualquier situación. Entonces, eso es un valor. Hay algunas empresas que lo toman como un porcentaje de las ventas o hay otras empresas que lo toman en días de caja, otras empresas que tienen ya una caja mínima, qué sé yo, de $20,000, entonces ya sería un valor fijo. Hay que hacer esa estimación. Luego tenemos que hacer una estimación de las cuentas por cobrar. Entonces, igual, si nosotros ya realizamos una proyección de las ventas, si bien es cierto, las ventas no van a ser el 100% que nosotros teníamos planificado, entonces, de ese 100% nosotros podemos empezar a realizar estimaciones, ¿no? Y aquí también es el objetivo de formular varios escenarios. Entonces, ¿qué pasa si las ventas me disminuyen el 80%? ¿Qué pasa si las ventas me disminuyen el 50%? ¿Qué pasa si las ventas me disminuyen el 30%? Entonces, una vez que yo hago la proyección de las ventas, yo puedo saber también realizando una estimación de cuántos son las cuentas por cobrar que yo necesito para ese nivel de ventas. Y lo mismo pasa con el tema de inventarios. Y también luego tenemos que hacer una proyección de lo que es el recurso espontáneo, así como mis clientes no me están pagando, yo también voy a tener que, si bien es cierto, no parar los pagos a proveedores, pero no les voy a pagar en la misma medida en la que yo estaba acostumbrado a pagar. Entonces, vamos también a obtener ese recurso espontáneo de los proveedores. Y lo que hemos visto actualmente con empresas pequeñas es que también se están financiando a través de anticipos. Están pidiendo anticipos. O sea, si quieres que yo te fabrique algo, necesito que me anticipes 50, 60% del contrato para yo poder realizar la producción. Entonces, también es un recurso espontáneo este tema de los anticipos. Y tanto en el activo corriente como en el pasivo corriente tenemos lo que son los impuestos. Y hay que considerarlos también en el caso de la determinación de las NOV. Entonces, ahorita voy a compartir un archivo de Excel para que más o menos vean cómo debería quedar, cómo debería ser más o menos el formato que ustedes deberían preparar para hacer justamente esta estimación de la caja de corto plazo. Entonces, aquí tenemos lo que les decía, debería ser a 13 semanas. Y una vez que una semana pasa, yo debería hacer justamente una proyección a una nueva semana 13. Entonces, siempre, por lo menos durante el tiempo en el que yo voy a estar con estrés del flujo de caja, ir llevando este control de la caja. Luego, recomendamos que debería haber una sección de los supuestos. Aquí entonces están, por ejemplo, las ventas en el escenario base, que yo podría coger las ventas del año anterior, que serían el 100%. Una estimación, el tema del margen bruto, una estimación de los días de clientes. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, antes mis clientes me venían pagando a los 30 días, pero ya empezó la paralización y si los clientes me van a empezar a pagar a, qué sé yo, a 90 días, me van a retrasar 2 meses los pagos. Si en este archivo todo está atado, se va a ir actualizando la necesidad de flujo que yo necesito por ese no pago de mis clientes. Lo mismo pasa acá en el tema de los días de inventarios. Este tema de los días de inventarios va a estar generalmente igual atado a la rotación que yo tengo de mi inventario. Y el tema de los días de pagos a proveedores. Luego hacemos una estimación muy general. Aquí es importante que no ir muy al detalle, sino más bien es importante tener los números gordos, porque si ya lo hacemos de este formato muy complicado, luego va a ser difícil que lo podamos manipular. Entonces, hacer una estimación muy rápida con los temas gordos de lo que es, con los números gordos de un estado de resultados. Entonces, entonces, tenemos lo que es las ventas, tenemos el costo de ventas, los gastos de operación,
y llegamos al beneficio neto. Y aquí tenemos el tema de lo que les comentaba, que es el tema de las no. Entonces, hacemos la estimación de la caja, hacemos la estimación de las cuentas por cobrar. Entonces, aquí sí nosotros vemos, estamos haciendo un promedio, ¿no? De mis ventas del año anterior y eso dividido para los 30 días me dice que yo necesito, si mis clientes me pagaran a 30 días, yo necesito $100,000 para cubrir esa caja, para cubrir, de necesidades operativas de fondos para cubrir las cuentas por cobrar. Si yo tengo también inventario a 45 días, yo necesito $90,000 para cubrir esas cuentas por cobrar. Entonces, a la final, las NOV que yo necesito, menos el recurso espontáneo, que acá tenemos el tema de proveedores, me dice las NOV es de 120,000. Entonces, para ya definir el flujo de fondo que yo voy a necesitar, tenemos lo que es el beneficio neto, eh, menos la inversión que tenemos que realizar en las NOF. ¿Sí? Entonces aquí yo, en estas otras pestañas, incluso está con un gráfico, hemos hecho algunos escenarios. Entonces, por lo tanto, miren, el tema de las ventas en el escenario base estaban 100%, luego cayeron y luego están subiendo. Entonces, esta repercusión no va a ser directa en el estado, esta repercusión de la disminución de las ventas no se va a presentar de manera directa en el estado de resultados, sino que nosotros tenemos que hacerle el juego y como ustedes ven en la semana 6 recién se va a ver la disminución en el flujo de caja. Mientras tanto, en estos otros periodos, como ustedes ven, el gráfico del flujo de caja, del flujo de fondos, no, no tiene mayor repercusión. ¿Por qué pasa esto? Porque generalmente si yo tenía un stock para 90 días y luego ya no empiezo a vender ese stock en los primeros días, en las primeras semanas, no va a ser necesario que yo vuelva a comprar inventario, por lo tanto no voy a tener que pagar a mi proveedor. Por lo tanto, tal vez los primeros días o las primeras semanas nos encontramos en que nosotros estamos con caja. Si bien es cierto, disminuyeron las ventas, pero nos vamos a encontrar con una caja. ¿Por qué? Porque yo me estoy comiendo el inventario, ¿sí? Sin embargo, después, cuando se recuperen las ventas, cuando yo ya eh, del 40% paso al 60, al 80 o al 100%, yo voy a medida que crecen las ventas, van a ir creciendo mis NOF. Y yo ahí recién es que voy a necesitar la caja para volver a reponer las cuentas por cobrar, a reponer el inventario. Entonces, nos hemos topado con casos en los que tal vez en primera instancia tenía yo caja, pero es que me estaba comiendo la caja de las NOF. Entonces es importante tomar en cuenta todas esas previsiones porque tal vez yo me como las NOV y después cuando tenga que volver a comprar inventario o a volver a tener que hacer la inversión en las cuentas por cobrar, yo ya no tengo esa caja y recién ahí voy a caer en el estrés financiero, en el estrés del flujo de caja y el tema de mi liquidez se va a complicar. Entonces, básicamente es eso. Quiero finalizar porque ya estamos con el tiempo con algunas recomendaciones, déjeme ver. Sí, quiero terminar con algunas recomendaciones. Entonces, ya para efectos del cálculo del flujo de caja de corto plazo, recomendaciones, siempre conciliar su saldo inicial del efectivo con el extracto bancario. Sí, nos hemos topado casos que no hacen esta conciliación con el estado de cuenta y nos dan números que no tienen razón. Y vamos a ver el motivo, es porque el saldo inicial no estaba bien, es decir, no cogimos los saldos del estado bancario, del extracto bancario. Verifique si todo el efectivo de la cuenta bancaria está disponible. También hay casos en los que por efectos de cumplir con contratos de crédito, una parte de los fondos que están en los bancos no son disponibles. Por lo tanto, yo no puedo tomar en cuenta esos fondos que no están disponibles. Involucrar a todas las áreas. Esto no es tema del contador, no es tema solo del financiero, sino es un tema de todas las áreas, es un tema de tesorería, es el tema de bodegas, del tema de alimentario, es el tema de ventas, del área de ventas para que nos indiquen las proyecciones de ventas. Entonces hay que involucrar a todas las áreas.
El análisis de las variaciones es clave, es importante. Si nosotros ya hicimos un flujo y luego eso irlo comparando con la realidad, con qué pasó, con la finalidad de identificar por qué existieron esas variaciones entre lo planificado y lo ejecutado. Y estas análisis de variaciones es importante tomarlos en cuenta para las próximas proyecciones, con la finalidad de que cada vez el flujo de caja que nosotros proyectamos sea lo más apegado a la realidad y que me ayude justamente para lo que es objetivo, ¿no? Para tomar decisiones. Porque si no está el flujo de caja pegado a la realidad, realmente estaríamos perdiendo el tiempo. Y de prioridad a los pagos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que igualmente nosotros tenemos que analizar a quién le pago, cómo le pago, cuándo le pago. Si nosotros dejamos de pagar a nuestros proveedores, tal vez nuestro proveedor va a llegar a un punto en el que va a quebrar porque no tiene la caja para seguir operando. Sin embargo, nosotros en primera instancia diríamos, no hay ningún problema que quiebre mi proveedor. Sin embargo, después ya si lo pensamos bien, sí nos afecta el que quiebra un proveedor, porque después cuando el nivel de ventas llegue, vuelva a ser normal o ya la economía se recupere, yo voy a necesitar de ese proveedor. Entonces, si yo regreso a ver y mi proveedor ya no está en el mercado, voy a tener que hacer una nueva inversión en buscar un nuevo proveedor, tal vez sea el único proveedor de ese producto o con esa calidad. Entonces, es importante dar prioridad a los pagos. El tema de a qué proveedor le pago. También hay que tomar en cuenta el tema de los pagos a la nómina, el tema de los pagos de los servicios básicos. Entonces, importante hacer ese análisis. Una vez que yo ya sé con esta herramienta con cuánta caja cuento, es importante hacer ese análisis de a quién pago y por qué pago y para qué pago. Y tenemos aquí unas recomendaciones. Dice, análisis real versus un pronóstico. Este análisis, mientras más fuerte es la crisis, debería hacerse con más regularidad. Nosotros hemos tenido casos que hemos hecho este análisis de forma diaria y una vez que ya se va superando la crisis, se lo puede aplazar a que sea un análisis semanal. Llevar a cabo pruebas de estrés. ¿Qué quiere decir esto? Pruebas de estrés. No trabajar con un solo escenario, sino trabajar con 2, 3, 4 escenarios. Optimistas y también negativos, con la finalidad de que cualquier cosa que pase en el mercado nos encuentre preparados. Preparar planes de contingencia, resultado de las pruebas de estrés. Evite poner en peligro relaciones valiosas, lo que les decía, el tema de los proveedores, el tema del pago de la nómina. Si bien es cierto, tal vez la primera reacción es disminuir la nómina al 50%, pero después, cuando vuelva a la normalidad, voy a poder volver a conseguir personal capacitado, personal entrenado como el que ya estaba prestando mis servicios, eh, como el que ya estaba laborando en mi empresa. Entonces, es importante ese tema, que el dejar de pagar puede dañar las relaciones. Implemente estrategias para acelerar los cobros. Entonces, así como por el lado de los pagos tenemos que realizar ciertas estrategias, también por el lado de los cobros nosotros podemos implementar estrategias, podemos hacer un descuento tal vez por pronto pago o por pago anticipado, que generalmente hemos visto que las empresas están realizando en el mercado. Liberar efectivo de activos que no rotan o están subutilizados. Si yo tengo inventario que no rota, tal vez es la época para liquidarlo. Igualmente el tema, si yo tengo propiedades, plantas de equipo que no están utilizados al 100% o que no están utilizados, también tal vez es la época de hacer que esos activos se hagan caja y me sirva para pasar este momento de estrés. Promover una cultura para cuidar el efectivo. Y esta cultura para cuidar el efectivo debería ser desde las cabezas hasta la última persona operativa de la empresa. Importantísimo, o sea, y que siempre tengamos esa mentalidad dentro de nuestra empresa de cuidar el efectivo. No solo ahora porque estamos en crisis, sino siempre porque $1 que nosotros ahorramos, $1 que disminuimos costos, eso se va a mostrar en el estado de resultados como mayor rentabilidad. Considere todos los apoyos gubernamentales.
eh, existen ciertos apoyos que han salido, por ejemplo, el tema de aplazar o diferir los pagos que antes eran mensuales, los podemos diferir hasta por 6 meses en el tema de impuestos, en el tema del IES también ha habido unos aplazamientos, si bien es cierto de unos días, pero han habido aplazamientos, entonces importante siempre estar empapados de todos estos beneficios gubernamentales que existen y utilizarlos. No tiene sentido que si yo podría pagar el IVA 6 meses o el impuesto a la renta 6 meses, coja y lo pague todo en un solo pago. Si yo puedo hacerme acreedor de esos beneficios, utilizarlos. Y finalmente, cuidado con un ataque cibernético. Igualmente nosotros hemos tenido empresas grandes, medianas, pequeñas, que han tenido problemas en el tema cibernético, en el tema de la seguridad de la información. Actualmente, como es mucho el tema administrativo con teletrabajo, generalmente utilizan computadores personales o se conectan a redes que no son de confianza y tal vez la información de la empresa va a estar ahí con mucho peligro. Entonces es importantísimo educar a nuestra gente y tener las medidas necesarias de precaución para el tema de un posible ataque cibernético. ¿Sí? Finalmente les quiero dejar con esta frase que dice, una buena planeación financiera no garantiza el éxito de la estrategia de un negocio, pero una mala o deficiente planeación financiera puede poner en riesgo la viabilidad del negocio. Entonces, lo que nosotros recomendamos siempre, contar con una adecuada planeación financiera. Esta parte de la gestión de la liquidez, de la gestión de la caja, solamente es una partecita de una buena planeación financiera. Esperamos en próximas oportunidades igualmente compartir las otras fases. Entonces, eso ha sido todo. No sé si Camila estás ahí en línea y pasamos al tema de las preguntas. Claro, Héctor, aquí para felicitarte, creo que has sido realmente preciso, conciso en cada una de tus explicaciones. Vamos a pasar al módulo preguntas y respuestas, no sin antes decirles que Contífico también les permite a ustedes realizar todo este tipo de reportes como flujo de caja, balance general, todos los reportes del SRI, ATS, 103, 104, el reporte de ventas. Tener realmente un sistema contable les va a ayudar a automatizar todos los procesos dentro de su empresa. Y es lo que hoy en día estamos buscando. Así como Héctor ha dicho, necesitamos sistemas confiables que puedan mantener nuestra información segura y en todo lugar. Muy bien, vamos a dar paso a preguntas y respuestas. Hay muchas y también muchos nos han levantado la mano, Héctor, durante toda la charla. Y una de las preguntas que tenemos aquí nos dice, ¿cómo hacer la distribución del flujo de caja? Algo breve. O sea, entiendo la pregunta que es, ¿cómo hacer la estimación de la caja? Sí, entonces, respondiendo a esa consulta, generalmente el tema de la caja mínima que necesita una entidad para poder funcionar, esto generalmente es basado en la experiencia de la administración de la entidad. Generalmente el tema de la caja se le estima en días. Entonces, dependiendo mi nivel de costos y gastos que la entidad tiene, nosotros podemos sumar todos los costos y gastos que la entidad tiene del año, por ejemplo, y lo dividimos para 360 días. Yo voy a tener la caja que necesito para funcionar un día. Entonces, con esa caja que yo necesito para funcionar un día, ya viene mi política, es decir, yo necesito 30 días como caja mínima. Entonces, a ese valor que yo obtuve por un día lo multiplico por 30 y puedo obtener la caja mínima para 30 días. Pero estos 30 días básicamente es un tema de política, es mucho un tema de experiencia, es conocimiento de cada uno de los giros de negocio. Perfecto, Héctor. Los invitamos a todos a permanecer conectados y también queremos agradecerles por estar aquí durante todo este tiempo.
Sabemos que si invertimos tiempo en nuestros objetivos es cuando vamos a estar realmente enfocados y vamos a ver los frutos que requerimos. Héctor, para continuar, aquí Glenda nos indica, me ayuda por favor indicando un ejemplo en el punto 4, y te digo cuál es el punto 4, preparar planes de contingencia. Claro, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, nosotros tenemos ya la proyección del flujo a 13 semanas y sabemos que en la semana 6 me va a faltar caja, es decir, el flujo se pone negativo. Entonces, primero yo voy a tener que, con esta proyección de flujo, yo voy a saber en cuánto es negativo ese flujo. ¿Y qué sería el plan de contingencia? Sería decir, por ejemplo, si yo voy a tener un flujo negativo de 100,000, entonces ese flujo negativo de 100,000, ¿yo qué medidas voy a tomar para no quedarme en la semana 6 con flujo negativo? Entonces, por ejemplo, yo podría decir, yo tengo un cliente que me debe 1,000,000, entonces, por lo tanto, yo voy a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para cobrarle por lo menos el 20% de esa cartera a ese cliente. Ese podría ser un plan. Ahora, como no es seguro que el cliente me pague, tal vez también yo voy a tener que ya tener avanzado una conversación con el banco, con la institución financiera, para que si mi cliente no me paga, poder obtener el crédito del banco y, y que en la semana 6 no me coja el flujo negativo, porque tal vez si me coge con flujo negativo, voy a tener que realizar ciertos pagos que si no los hago, me para la operación de la empresa. Y eso repercutiría aún más en la situación financiera de la entidad. Entonces, a eso me refiero con hacer planes de contingencia. Entonces, dependiendo de los resultados que yo obtenga del flujo, también puede ser al contrario, ¿no? Tal vez va a haber una semana en la que yo tengo mucha caja. Entonces, en la semana 3 tengo mucha caja y en la semana 6 que se paga la nómina, ahí voy a necesitar esa caja, pero voy a tener 2 semanas para poder hacer algo con esa caja. Entonces, es importante ir viendo cómo se mueve el flujo en el corto plazo para poder ir igualmente tomando esas acciones, esos planes de contingencia. Perfecto, Eso es Héctor. también. Continuamos con la pregunta y aquí Galo Encalada nos dice, ¿cómo incide en el flujo de caja cuando he registrado gastos no deducibles? No, acá no tiene nada que ver el tema de los gastos no deducibles, porque acá estamos hablando de caja. Igualmente entendemos que los gastos no deducibles son gastos reales y que yo tuve que haber sacado caja para cubrir esos gastos. Entonces, igualmente los gastos no deducibles se toman en cuenta como gastos operacionales, como gastos de la operación y van a estar en la parte del estado de resultados tomados en cuenta. Entonces, para efectos de caja igualmente es un gasto y tuve que haber pagado. Ahora, para efectos tributarios, para la determinación del impuesto a la renta, ahí es que se considera el tema del no deducible. Muy bien, Héctor. Continuamos, también les queremos indicar que ustedes pueden seguir a Aval Auditoría también a través de sus redes sociales y a nosotros como Contífico también. Estamos dispuestos siempre a ayudarlos. Ustedes son asesores, pueden ayudarlos en todos los temas que aquí necesitan, también nosotros a través de nuestros diferentes programas como sistema contable, facturación electrónica, punto de venta, Mi Mercado 593. Vamos a continuar y aquí hay una pregunta que nos dice, ¿qué tan importante, Héctor, es tener flujo de caja o liquidez? A ver, en el tema del flujo de caja, primero hay que tomar en cuenta que hay varios asuntos en el tema del flujo de caja. Primero, como contables, todos los años, por lo menos una vez al año por las normas NIF, hay que presentar un estado de flujo de caja, ¿sí? Por lo menos una vez al año. Sin embargo, también es importante tomar en cuenta que cuando existen temas de crisis, cuando existen temas muy puntuales que la entidad puede estar en riesgo de quedarse sin el suficiente flujo de caja, es importante tener estas otras herramientas para ir monitoreando tanto el presente como el futuro
el movimiento de esa caja de la empresa. Entonces tenemos el flujo de caja normal, que es el estado financiero que se presenta con un juego completo de estados financieros una vez al año y siempre hay que presentarlo y nos sirve para tomar decisiones, pero hay información que está muy cerrada, hay información que están muchos números gordos. Entonces para eso, cuando existen temas de crisis, es importante tener estas otras herramientas. Y el tema de la liquidez realmente es como el oxígeno en la sangre de una empresa, porque si una empresa no tiene liquidez, así pueda tener unas utilidades enormes, puede tener una utilidad enorme, pero si no tiene liquidez, no tiene con qué, no tiene la sangre, no tiene ese oxígeno para seguir funcionando, para seguir viviendo. Y hemos visto casos de empresas que a pesar de tener utilidades enormes, pero por no tener liquidez han tenido que cerrar las puertas. Entonces es importantísima la liquidez. Muy bien, Héctor, aquí también muchos te han escrito felicitándote, que has dado excelentes ejemplos, también que has sido conciso en el tema y nos piden también la información que tú has dado, incluso la tabla de Excel. Quieren saber si se las puedes hacer llegar o si de alguna forma pueden contactarse contigo. Sí, no hay ningún problema. Yo te puedo pasar, Camila. Y también si ustedes desean en Aval Auditores y Consultores en Facebook nos pueden escribir. Y también ahí tenemos un robot que les devuelve la información. Excelente, Héctor. Realmente hay demasiadas preguntas, el tiempo ha llegado a su fin. Sin embargo, no nos despedimos sin antes mencionarles que Contífico les va a traer algo, tenemos una sorpresa inmensa para empresarios y contadores, por lo cual los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Siempre digo, Héctor, es sumamente fácil. Pueden coger su dispositivo electrónico y buscarnos con el nombre Contífico para que estén al día y se enteren de todo lo que nosotros podemos ofrecerles para ustedes. También los invitamos al próximo webinar que va a ser el próximo día martes. Héctor, las últimas palabras antes de despedirnos. No, agradecer a Contífico por la oportunidad. Igualmente nosotros como en nuestra línea de contabilidad externa, todos nuestros clientes trabajamos con Contífico y realmente es una herramienta que nos ha ayudado mucho como contables, como contadores. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a todos ustedes, queridos espectadores, que han estado hoy con nosotros. Los invitamos a seguirnos a cada uno de nosotros en nuestras redes sociales. Gracias, Héctor. Inmensamente agradecidos con Aval Auditoría. Nos vemos. Muchas gracias igual y un gusto con todos. Estamos Gracias. ahí a las órdenes